nuestro sistema eléctrico y que debe servirle a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y nadie más. Hoy vengo a cumplir ese juramento y palabra que le di al pueblo de Puerto Rico, que la contraje desde el primer día de mi administración. Garantizar un sistema eléctrico confiable y estable que responda a nuestra gente. Pero no podemos olvidar cómo llegamos aquí. Llegamos aquí luego de apagones y luego de 8 años que vivimos con los huracanes Irma y María. La infraestructura eléctrica de Puerto Rico colapsó. Todos recordamos la devastación, las noches interminables sin luz, la angustia de no tener nuestros hospitales con electricidad y la angustia de no saber cuándo regresaría nuestro sistema eléctrico. Ciertamente nuestras fábricas, hoteles, escuelas, comerciantes, todos quedaron oscuras. En algunos casos extendiéndose hasta un año después pasados los huracanes. Todos estos meses de sacrificio y profunda vulnerabilidad ayudaron y marcaron a una era de un antes y un después para Puerto Rico. Desde entonces, la urgencia de transformar nuestro sistema eléctrico dejó de ser un tema técnico y se convirtió en una necesidad apremiante para todas nuestras familias, nuestros enfermos, envejecientes, negocios, economía. Hoy, como gobernadora, tengo la responsabilidad de evaluar continuamente todos estos esfuerzos, no desde la teoría, sino con los hechos y resultados. La transformación de este sistema eléctrico se articuló y comenzó a través de 2 acuerdos principales con el consorcio de Luma. Un contrato de operación y mantenimiento y un acuerdo suplementario que estableció un marco interino porque en aquel entonces la Autoridad de Energía Eléctrica no había completado el proceso de reestructuración bajo el título 3 de promesa. Ambos acuerdos fueron firmados en junio del 2020 y terminarían automáticamente el 30 de noviembre del 2022. Llegado el 30 de noviembre del 2022, el gobierno de Puerto Rico suscribió una carta de extensión para prolongar la vigencia del acuerdo suplementario bajo el que operaba Luma. Esa carta otorgó a Luma un control indefinido, sin término de tiempo, sobre la operación del sistema de transmisión, alterando sustancialmente las condiciones del acuerdo suplementario. Con esto, se despojó al gobierno de Puerto Rico de la facultad regulatoria, originalmente diseñada en los primeros contratos para proteger al interés público, y se subordinó la continuidad del contrato a una sola voluntad del operador privado. El efecto práctico de esa carta de extensión fue encadenar al pueblo de Puerto Rico a un contrato perpetuo, sin métricas de desempeños exigibles y sin un mecanismo de rendición de cuentas para un servicio tan esencial como el de energía eléctrica. Esa carta de extensión otorgada en violación a la ley y a los principios de sana administración pública. ¿Cómo llegamos a ese punto? El pueblo lo ha pagado. Desde que Luma asumió la administración del sistema de transmisión y distribución, el 1 de junio del 2021, el gobierno de Puerto Rico ha cumplido rigurosamente con todas sus obligaciones fiscales y contractuales y también presupuestarias. Todo este periodo se le ha asignado a Luma más de 3.250 millones en presupuestos operacionales, además de 800 millones en pagos de transición y de servicio, para un total que supera los más de 4.000 millones de dólares, según aprobado por el negociado de energía y la Junta de Supervisión Fiscal. Si añadimos que entre los años fiscales 2022 y 2025, Luma recibió cerca de 900 millones adicionales sobre los presupuestos, si lo hubieran hecho bien, pero significa que en todos estos 6 años fiscales se le han seguido asignando recursos cercanos a más de 5.000 millones. Y aún así, Luma no ha cumplido contigo. Por eso es imprescindible hablar de estos pagos con transparencia. Cada dólar público invertido debe traducirse en resultados concretos, para ti, para nuestra familia, para nuestros comercios. Sin embargo, los datos demuestran que pese a todas estas expectativas y representación operador, el sistema eléctrico no ha mejorado con la celeridad, ni la consistencia, ni efectividad que Puerto Rico merece. Y que Luma prometió y que nos mintió. Hoy puedo destacar que Luma ha tenido disponibles cerca de 11.000 millones de dólares en fondos federales, asignados por FEMA para obra permanente y de mitigación, lo que representa más del 70% de la totalidad de los fondos asignados a la reconstrucción del sistema eléctrico en Puerto Rico. Estos fondos son la mayor inversión en infraestructura energética en la historia de Puerto Rico. Y de esos 11.000 millones que yo luché mientras estuve en el Congreso de los Estados Unidos,
Luma solo ha podido recuperar casi 550 millones en reembolsos de FEMA, lo que representa el 5% de los fondos disponibles. Esto es inaceptable. Y me detengo aquí. Me detengo aquí porque ellos le vendieron al pueblo de Puerto Rico que eran unos expertos manejando temas federales, que eran los expertos trabajando en reembolso. Y eso no fue verdad. El gobierno de Puerto Rico contrató a Luma creyendo esta licitación. Un proceso de licitación donde presentaron sus múltiples capacidades, calificaciones técnicas y le hacían merecedora de la confianza del pueblo de Puerto Rico. También representaron que poseían una experiencia superior a los demás competidores en la obtención y manejo de fondos federales y que podían obtener con agilidad los reembolsos que permitirían acelerar la reconstrucción del sistema. Esa experiencia no la hemos visto en acción ni en los pasados 5 años de contratación, ni en los 11 meses que lleva mi administración. Ante esta realidad, al comenzar mi administración, creamos un SAR de energía para supervisar esta contratación de Luma. Y el director ejecutivo de las alianzas público-privadas, el ingeniero Josué Colón, al igual que todo el componente del gobierno, iniciaron una fiscalización rigurosa y continua del desempeño del operador y analizaron todas las alternativas legales para proteger los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Al igual que como gobernadora, sostuve todo este año numerosas reuniones con los ejecutivos locales de Luma, al igual que con los altos ejecutivos de las compañías matrices de Luma. Todo en un intento de que mejoraran los servicios que dan a ti. Lamentablemente, luego de tantas promesas de cambios que me representaron a mí, a mi equipo de trabajo, no han cumplido con ninguna de ellas. Ese análisis nos llevó a revisar minuciosamente el proceso que dio paso a la carta de extensión de nombramiento y de contrato del 2022. Y además reveló deficiencias en el desempeño que no podían ser ignoradas. El verano pasado di instrucciones para que las alianzas público-privadas presentaran una notificación de disputa técnica que identificó áreas específicas, 6 áreas de incumplimiento con expectativas y obligaciones contractuales, activando así el debido procedimiento de resolución de disputas que estipula el contrato. Según el acuerdo, cualquier controversia debía ventilarse en los tribunales de Puerto Rico. Y en lugar de permitir que el mecanismo contractual siguiera su paso, Luma abandonó el proceso pactado y se fue al Tribunal Federal para paralizarlo. Como resultado, esas controversias quedaron detenidas y sin resolverse para ti. El foro propio que establecía esto era el gobierno de Puerto Rico a través de los tribunales. Al pueblo, sin una adjudicación clara sobre estos incumplimientos, luego de que responsablemente hayamos fiscalizado y agotar todos los recursos, luego de un análisis profundo durante los pasados meses, tomé la decisión, en defensa del interés público y en cumplimiento con mi juramento como gobernadora de Puerto Rico, de defender a nuestra gente y de presentar 2 recursos judiciales en el día de hoy para cancelar el contrato de Luma. El primero, se presentó una demanda de sentencia declaratoria en injunction preliminar ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, solicitando que se declare nula la extensión y el recurso legal. También le solicita al tribunal que provea los remedios necesarios para asegurar una transición ordenada con Luma para proteger la continuidad del servicio y resguardar la estabilidad del sistema eléctrico durante todo este proceso. Segundo, presenté un recurso de certificación intrajurisdiccional ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para que el más alto foro de Puerto Rico atienda con urgencia los asuntos de derecho y de alto interés público implicados en este caso, por incidir la controversia sobre un servicio esencial para nuestro pueblo. Estos recursos son el resultado de un análisis legal riguroso, de un proceso de aprobación del contrato, del acuerdo suplementario y particularmente de esa carta de extensión, que es nula en derecho por haber sido aprobada en violación de los requisitos establecidos por ley. Bueno, ya escuché.